Empezamos a grabar, sí, ya es hace rato y el sonido está en el aire. Intenta no ser improvisado, pero lo es. O sea, no vamos a empezar a poner un guión acá donde nuestra vida es una constante improvisación que de alguna forma no es nada más ni nada menos que la inteligencia, la ductilidad frente a las alternativas que nos plantea este destino de vivir en un país que es una colonia que todavía no entiende, ¿no, estimado compañero Sergio Gustavo Méndez? ¡Vamos arriba, carajo! ¡Alpargatas y libros! ¡Primera entrega! Veo que la penetración cultural, la necesidad de participar en una gestualidad conocida nos hace parecer... la diferencia es que sea peinado. Pero claro, empezamos. ¡Pachos, hijos de puta! ¡Te vamos a romper el culo a todos! Y entramos en una estética, en un marco estético, claro, planteado por los esquemas de dominación, indudablemente preconfigurado desde centros de poder muy bien organizados como el Instituto Tavistock de Londres, la Rand Corporation. No es casualidad la similitud que vamos a encontrar entre Zelensky y nuestro candidato con mayor performance en estas presentaciones. Bien, bueno. Me gustó lo suyo. La primera entrega. Carlos César Navarro, o sea... Mucho gusto. Ya está. ¿Cómo está? Bien, encantado. Me da gusto conocerlo, ¿no? A mí no sé. Avíseme que no yo no puedo opinar todavía, no lo conozco demasiado. Hace apenas cuánto hace que nos conocemos, Sergio. 20 y pico de años, nada más. Sí, claro. Bueno, ¿cómo les va? Aquí Sergio Gustavo Méndez, co-administradores de prensa, alpargatas y libros. Gabriel Ladú mandó un abrazo, Mandó un abrazo, pero está en América Central. ¿Se acuerdan? América Central y el Caribe. Ajá. Y la primera entrega. ¿Qué calle de Palermo es América Central? ¿Qué corte, Gabriel? No. Honduras, corta Santa Fe. No, es paralela. Bueno. Es paralela. Que no El es Salvador. No es lo mismo que sea paralelos. Claro, tal cual. Paralelos está en los Libertad Avanza, ¿no? Vaya uno a saber, vamos a tratar de descubrirlo. Este ciclo de encuentros que van a ser, porque también somos muy esotéricos, van a ser como 11 o 12, ¿no? Algo de eso. Sí, depende de la tolerancia de la gente. Claro, ustedes de Acuario. De Acuario. Y acá está un representante del signo de Escorpio. ¿Cómo le va, mi querido Sanguijuela, el director de cámaras? También escorpiano, bienvenido. Ramiro Castro Horus. A su entera disposición, comandante. Que tiene que aguantar nuestras... Por favor, cuando el director cobrará más, cobrará menos, pero se calla, señor. Bien. No, es mentira, alrededor. El director nos tiene cagando. Yo me hago loco, pero el director acá es una figura emblemática que está atrás de las cámaras. Sí, nos hace gestos obscenos, cosas así. Con un látigo, tiene un látigo. Bien. La primera entrega de un ciclo que hemos denominado de la comprensión de texto a la comprensión de contexto. Vamos a tratar de trabajar estas cuestiones rumbo a octubre, ¿no? Sí, a lo que dé nuestra vida en este país que fue colonizado por corrientes de pensamiento hegemónicas. Y que obviamente... Hace muchos años, Sí, esto no podemos hablar de 4 años, un poco más atrás. Lo que pasa es que 499. Nunca se le ha prestado atención debida a este mecanismo. Tal cual. De la comprensión de texto a la comprensión de contexto, prensa, alpargatas y libros. Primera entrega. Presentación. Y despedida. Presentación y... Vamos a un corte. Por favor, dale me gusta, suscribite, afiliate. Nuestra idea es cómo aportamos a un proyecto emancipador. Y lee el blog, www.alpargatasilibros alpargatasilibros.blogspot.com. Igual en los separadores, ahí va a figurar nuestra dirección. Hacemos un corte y empezamos a laburar esto, Esto se viene, porque acá hay que...
Bueno, ya está, hacemos el corte. Para corte. Parezco el capitán Andorcha, pero nada que ver con esto, vamos a explicar otra cosa. Estamos algo empobrecidos en recursos, pero son muy ingeniosos. De la comprensión de texto, ¿de qué se trata la comprensión de texto? Gran tema, vamos a poner a jugar esto. Y acá sería el gran punto, ¿a quién le estamos hablando en este programa? En el blog nos queda claro, apuntamos a conversar, a establecer un diálogo con compañeras, con compañeros, para enriquecer ideas, conceptos con respecto a la construcción de un proyecto emancipador. Acá en el programa, ¿a quién le hablamos? Tema, le voy dejando así algún tipo de... Le voy dejando un interrogante. Usted, en sí... Usted vaya pensándolo. No se lo tire porque ¿sabe lo que ocurre? Entra en esta cuestión, usted dijo de la agenda. Entra en la agenda de la ansiedad. Entra en la agenda de la ansiedad. Entonces, aguarde. Vaya elaborándolo. Dele forma posteriormente. De la comprensión de texto. Por ejemplo, todo texto tiene un texto manifiesto, que es muy extenso, y un contenido que es chiquito, cortito. Por ejemplo, voy a recitar la estrofa de un poema y vamos a establecer un pequeño diálogo. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me estrecha su mano franca. Y para el cruel que arranca el corazón con el que vivo, cardos y ortivas cultivo. Cultivo una rosa blanca. José Martín. Ahora bien, ¿vieron el texto? ¿Cuál es la comprensión de ese texto? El contenido, que es absolutamente breve, que está hablando del vínculo que cada uno establece con el otro, el reconocimiento del otro, inclusive el que está en la vereda de enfrente. Aquel que le arranca una rosa blanca no le devuelve a ese gesto de violencia otro acto de violencia. Sigue cultivando rosas blancas. Digamos, una idea para poder explicar la comprensión de texto. Usted tirará una punta, doctor. Sí, a veces la postura como la que plantea Martí en ese texto y en ese contexto depende de la gravedad de la situación. Quizás... Eso sería la segunda parte, ¿eh? Sería el contexto o el subtexto. Eso claro, pero comprensión de texto, lo básico. Vamos a ir primero, porque si no... Y el texto es un texto poético en donde... ¿Pero qué está manifestando? ¿Qué está poniendo a jugar en ese texto? La solidaridad. Ahí está. Y la no necesidad de responder simétricamente, o responder simétricamente pero con intensidades y con potencialidades completamente antagónicas. O sea, bien. Antagonizar con el enemigo es antagonizar también en sus métodos. Quizás. Interesante, ¿eh? En Alpargatas y Libros, en el blog, con Gabriel Ladú, escribimos una nota relacionado con un proyecto destituyente que se denominaba Septiembre Restaurador, que se inició el 1 de septiembre con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí también hay una cuestión de comprender el texto. Después vamos a ese otro punto, ¿eh? ¿Cómo se comprende ese texto? ¿Cómo comprendió ese texto la militancia también? Yo creo que no se ha comprendido en absoluto, ni se ha tenido la capacidad del sistema político de reaccionar adecuadamente. Creo que el sistema político como tal, hablando del sistema, no como una forma dentro de un lenguaje coloquial, sino me refiero un poco a Bomberger-Laffy, ¿no? A lo que es la teoría de los sistemas. El sistema avaló hasta simbólicamente el asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí estamos comprendiendo el texto. Es más, la potencia política dentro del gobierno fue totalmente cómplice. Si hacemos un análisis lineal de los acontecimientos que se dieron a partir
del gesto del disparo fallido en la cabeza, tenemos un elemento muy significativo como fue el rapto del teléfono del perpetrador, que hubiera sido una prueba cardinal en determinar los componentes de esa organización cuyo fin y objetivo fue ese intento de magnicidio fallido, que fue perdido de las manos del ministro de Seguridad del gobierno al cual Cristina Fernández de Kirchner pertenece, el señor Aníbal Fernández. Tal cual, el mismo señor que ni siquiera levantó su voz de preocupación, ni siquiera vamos a hablar que se ocupó del tema, cuando una semana antes fuimos reprimidos en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando el ejército de ocupación, o sea, la policía de la ciudad, fue desplegada en los alrededores con un sistema de retenes similar a la dictadura militar, donde avanzaron sobre la ciudadanía, que ahí estábamos concentrados en apoyo a la líder, y se reprimió inclusive diputados, diputadas, y también los pueden visitando en nuestro blog, ahí encuentran, digamos, las frases de algunos policías de la ciudad, cómo se dirigían al diputado Máximo Kirchner, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, como un ciudadano. ¿Cómo fue el término que utilizó la policía? Que no tenía... privilegio, ¿no? Sí, algo... No, como si fuera un embajador, que no tenía fueros. No tenía fueros en la ciudad de Buenos Aires. Que era un ciudadano más, objeto de una represión. Sí, espantosa. Realmente la actitud del gobierno, del sistema en sí, en total. Porque creo que correspondía, siendo la subjefa del Ejecutivo, tener una custodia del más alto nivel, porque era razón de Estado. Acá hay que entender que se violaron razones de Estado, porque el señor Alberto Fernández, la señora Cristina Fernández de Kirchner, al asumir el rol que asumen, más allá de ser personalidades, son roles de Estado destacados y merecen ser custodiados desde esa jerarquía. Pero bueno, obviamente en lo textual que uno lee es que el poder avanzó completamente sobre los poderes del Estado. El poder económico, el poder fáctico, que está directamente relacionado con poderes transnacionales, porque esa misma gente estaba festejando el cumpleaños de la reina en los meses antes, ¿no?, de Inglaterra. Bueno, vamos entendiendo ahora este rompecabezas donde, para poder empezar a comprender la falta de ejercicio de poder por parte del gobierno nacional, supuestamente son compañeros, y los resultados electorales de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. Ahí vamos. Navarro Méndez, hay una imagen por ahí que está dando vuelta de nuestros apellidos acompañando una marca de gaseosa con burbujas, ¿eh? No sé, me parece que fue Sanguijuela el que quiere instalarlo, pero no pueden porque, bueno, vio cómo es esto del YouTube, no me parece que eso huele a soda con jugo de sobrecito. Bueno, bien, me parece bárbaro. ¿Qué tiene entre sus manos? El texto de Erich Fromm. Agarrar los libros que nos muerden, ¿no? La libertad. Sí, ya están viendo ustedes unas imágenes de Erich Fromm, que bueno. Psicoanalista norteamericano. Libro traducido. Es un libro traducido en tu idioma. Ah, nuestro director Sanguijuela bajó la versión en inglés, ¿no? Obviamente Erich Fromm no era de Cataluña ni de La Coruña, era austríaco. The Freedom of the Liberty. ¿Se parle francés? Sí. Ah, bueno, bien. ¿Cómo? Este hombre hace un análisis en este texto triaxial. Sociológico. ¿Cómo dijo usted? Triaxial, de tres ejes. Mire usted. De tres ejes. Psicológico. Como tres patas.
No, hablar de un tipo de tres patas es grosero, señor. Se le nota la conurbanidad, la exuda usted la conurbanidad. Señor, ¡A vos te dice tres patas! No, es muy grosero, señores. perdón, discúlpeme, Sigmund Freud hablaba de una mesa de tres patas. La capacitación, digamos la instrumentación en psicoanálisis, el tratamiento de cada cual y la supervisión, tres patas. Qué grosero, Sigmund Freud. Bueno, vio cómo es eso. También iba a los vestuarios y decía, Sí. ¿qué hacés vos, tres patas? Claro, tal cual, psicoanálisis de Bañera. De Bañera. Ahí Bueno, va. tres pies en el análisis del... en realidad es una respuesta a una pregunta que Erich Fromm se hace de por qué el hombre saliendo de la Edad Media, pasando en Europa, ¿no? Porque acá vamos a una discusión. Por favor, Según nuestro querido historiador, filósofo y antropólogo Enrique Dussel, la Edad Media era un fenómeno puramente europeo. El mundo no entró jamás a la Edad Media. Interesante. Claro. Busquen a Enrique Dussel en YouTube y empáchense de un conocimiento alternativo muy interesante. Bien, sigo con Erich Fromm. En el libro de la libertad, él hace un análisis del origen del nazismo como una respuesta a la pregunta ¿por qué el hombre que logró salir del oscurantismo de la Edad Media a través de la Ilustración genera a Hitler, a Mussolini, a Franco? ¿Por qué? Y hace una respuesta, intenta una respuesta de orden histórico, otra de orden sociológico y otra de orden psicológico. Y emocional. Claro, en lo emocional, del campo emocional. ¿Cuál? Digamos, teniendo el hilo conductor que planteaste en el bloque anterior, Claro. vamos a pasar a leer al texto que es medular y lo que yo les decía también como anticipo, intentemos hacer un paralelismo con la situación que estamos viviendo en Argentina en estos momentos de elecciones. Bien. Agarrar los libros no muerden vos. Página 204. 204. En donde habla del capítulo 6, la psicología del nazismo. Dice, el proletariado había entrado en el período posbélico con la fuerte esperanza de poder realizar el socialismo o, por lo menos, de lograr un decisivo avance en su posición política, económica y social, pero cualesquiera sean las razones, debió presenciar, por el contrario, una sucesión ininterrumpida de derrotas que produjo el más completo desmoronamiento de sus esperanzas. Alberto, a principios de 1930, los frutos de sus victorias iniciales se habían perdido casi por completo y como consecuencia de ello cayó presa de un hondo sentimiento de resignación, de desconfianza en sus líderes y de duda acerca de la utilidad de cualquier tipo de organización o actividad política. Los obreros siguieron afiliados a sus respectivos partidos y conscientemente no dejaron de creer en sus doctrinas, pero en lo profundo de su conciencia muchos de ellos habían abandonado toda esperanza de la eficiencia de la acción política. Ajá, o sea, desconfiando... De la casta. Mire usted. De la casta. Bien. Ajá. De la casta. O sea, como si, digamos, como si fueran, yo estoy pensando, ¿no? Seres de otra dimensión. Sí, otra categoría. Jamás se pueden equivocar. No, y aparte no son seres humanos, Sí. y nosotros, como individuo común, Sí. podemos abstraernos de nuestra responsabilidad ciudadana, Claro. de interpelar a través de los órganos naturales de la participación ciudadana y democrática, que son los partidos políticos. Claro. O sea, dejar de pelotudear rutinariamente en casa de vez en cuando y acercarnos a un local partidario, ya sea trotskista, ya sea radical, ya sea peroncho, ya sea lo que sea, Pero participar. pero participar activamente para generar toma de decisiones que en algún momento, a través de los representantes, que son los diputados,
se transformen en la normativa que regula la interacción social y económica de un país. ¡Bravo! ¡Bravo, doctor! ¿Viva el doctor! Sería una cosa así. Claro, más o tal menos. cual, tal cual. Bien, Bien. sigue el texto. Claro, usted, claro, discúlpeme, ¿no? Pero Porque el calor se va a calentar, loco. Bueno, dele. Bueno, dele. Porque no lo podemos boludear así. No, tiene usted razón, vos. Dale. Después que Hitler llegó al poder surgió otro incentivo para el mantenimiento de la lealtad de la mayoría de la población al régimen nazi. Para millones de personas el gobierno de Hitler se identificó con Alemania. ¡Opa! Una vez que el Führer logró el poder del Estado, seguir combatiéndolo hubiera significado apartarse de la comunidad de los alemanes, desde el momento en que fueron abolidos todos los demás partidos políticos y el partido nazi llegó a ser Alemania. La oposición al nazismo no significaba otra cosa que la oposición a la patria misma. Y en este paralelismo ahora me doy el lujo de irme a Ucrania. A ver, ¿en qué vamos? En catapulta. Listo, dele. ¿Qué hizo Fornalski, digo Zelensky? Con Con los demás partidos políticos. Aparecía con una ametralladora, como apuntándole. Pero eso no empezó. Pero claro. Realmente en su ejercicio de gobierno los abolió y está ejerciendo una autocracia plena. Pero claro, ¿no es una democracia? no. Sí, claro. Como lo dicen los estadounidenses y los ingleses, es una democracia sin necesidad del ejercicio. Pero O mira sea, que el mundo civilizado, cristiano, occidental lo pero apoya. no es cristiano. ¿No es cristiano? Él es cómico. Pero no es su religión. Sí, parece una religión cómica y Claro. que ejerce el judaísmo con profesión. Él es realmente un cómico. Pero, claro, es un cómico de profesión y judío. Y afecto amigo de Israel. Ajá. O sea, digamos que es sionista. ¿Sí? Y dígame, hay como un parecido, ¿no? A un señor acá que Claro. grita, que... Imagínense que la intervención, la presentación de Zelensky, hay unos videos muy interesantes en YouTube en donde él baila con un maillot al estilo Lady Gaga, y hay también una inserción cultural de este muchacho Milei desde los teatros como fuente de inserción cultural. O sea, veamos que la construcción del candidato Milei es un candidato totalmente mediático. No es un candidato generado por las bases ni con militancia, no. Él critica a la casta, pero accede a la casta entrando por la ventana de la casta. Claro, él defiende a la casta económica. Sí. Y a la casta, desde el punto de vista de lo geopolítico, a la casta norteamericana e inglesa. Y israelita. Él plantea que el primer lugar en donde va a ir es Israel. Que no sería terrible si Israel no estuviera asociado a Inglaterra y no estuviera asociado a Estados Unidos, y Israel no fuera un país que está colonizando y generando un genocidio constante contra el pueblo palestino. Tal cual. Pero él no es judío, él se está está convirtiéndose en judío. Es judío, que no sea de una participación religiosa activa, pero es de confesión y de origen judío. Con esto no estamos haciendo un ataque en particular hacia el pueblo judío, porque es menester hacerlo, porque si no es fácil etiquetar son nazis. No, al contrario, acá estamos hablando peste del nazismo, justamente. Y si no, si quieren seguir haciendo relaciones, está el libro de Lenny Brenner, que ya en la próxima intervención vamos a leer algo de Lenny Brenner, porque yo nombro al sionismo como un elemento complicado de la historia. Después que Hitler llegó al poder, bueno, esto ya lo había leído, queda Alemania. Parece que no existe nada más difícil para el hombre común que soportar el sentimiento de hallarse excluido de algún grupo social mayor. Claro. Por más que el ciudadano alemán fuera contrario a los principios nazis, ante la alternativa de quedar aislado o mantener su sentimiento de pertenencia a Alemania,
La mayoría eligió esto último. Pueden observarse muchos casos de personas que no son nazis y sin embargo defienden al nazismo contra la crítica de los extranjeros. Usted es uruguayo, ¿no? No, discúlpeme, argentino. Porque consideran que un ataque... Vos sos de Villaluro, ¿no? Sí. ¿Aquel? No, ¿Es argentino Villaluro? No, aquel es del conurbano. ¿De dónde? Nací en Boedo, pero ahora lamentablemente Vive en los fondos de Tigre. No, ¿usted ¿Pero sos argentina? No. Para mí tiene cara de extranjero. Sí. Puede. El miedo, el aislamiento y la relativa debilidad a los principios morales contribuye a que todo partido pueda ganarse la adhesión de una gran parte de la población una vez logrado para sí el poder del Estado. O sea, para la Libertad Avanza y para los participantes de la Libertad Avanza, que en general la mayoría son personas con una gran desinformación, como la mayoría, no, los de la Libertad Avanza. Convengamos en el tema del contexto que nuestra formación ciudadana en términos de historia está empobrecida. Está muy empobrecida. Yo le preguntaría a la gente en una reunión, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó en la batalla de Cepeda, de Pavón y de Caseros? Y te dicen que tres calles interesantes. Claro. Pavón, está en Constitución, vos. Sí, claro. Tres calles interesantes. Sí. Y eso, no entender la extensión de los procesos históricos y la consolidación de esos procesos históricos en la actualidad, nos lleva a una banalidad de los análisis y a una validación de las acciones de elección democrática casi por aburrimiento. Sí, vos me recordás muchísimo, hablando de contexto, del Perú. El Perú, por ejemplo, se ha fragmentado en 25.000 partidos políticos. Algo parecido también ocurre en Chile. Pensemos Perú, con la dictadura de Fujimori, y lo que ocurre frente a la derrota del fujimorismo por el señor Castillo. ¿Dónde terminó Castillo? Preso. ¿Y quién está gobernando actualmente? El fujimorismo. Tal cual. Creo que esto es una de las grandes amenazas para la democracia que se está presentando, ¿no? De la misma manera como la derecha vernácula, el PRO, por ejemplo, ni siquiera reconocer la derrota, ni conocer la gran amenaza que está jugando esta extrema derecha, que en algún punto hay fertilidad en el campo argentino. Pero hay que reconocerla y hay que laburar contra eso. Pero este variable que hacemos el paralelismo de, yo llamaba en joda Alberto, por el hecho de que había una gran expectativa en los desarrollos socioeconómicos que plantearía un gobierno del Frente de Todos, y la propuesta de Alberto Fernández y la impotencia. Y no estoy haciendo un juicio de los motivos de la impotencia de Cristina Fernández de Kirchner para cambiar el rumbo de las decisiones del gobierno, lleva a un caso de paralelismo con el descrito por Erich Fromm. Bueno, vamos a otro módulo. Vamos arriba. Epa, ¿cómo nos tiene este hombre? Ahí entramos. Bueno, este es el bloque de cierre. Entera disposición, mi general. Porque hemos hablado bastante. Sí, señor. Cierre. La idea es generar un diálogo. Este es el punto, un diálogo. Y por favor, no enojarse con la o el votante de la Libertad Avanza. Tenemos un tiempito para justamente escuchar a la otra persona y trabajar desde el corazón. Desde el corazón. Un sabio intelectual que nos gobernó dijo alguna vez: el que se enoja pierde. Y en el año 15
más allá de esta cuestión que nos queda por ahí dando vueltas, porque usted lo tira con la frustración del gobierno de Alberto, pero tendríamos que haber pensado, nosotros estuvimos formando como gobierno consumidores, no ciudadanos. Sí, claro. Porque la compañera cuando dijo, si están de acuerdo, salgan todos con una banderita a una plaza, fue el 9 de diciembre, antes de convertirse en calabaza. Y ciudadanía hay que construirla todos los días, insisto, con el corazón. Y no se enoje, porque en el 15 nos enojamos. Lo que hay que hacer enojar es a ese señor que increíblemente nos roban consignas, que se vayan todos, o la más importante y la más peligrosa, la libertad. El miedo a la libertad. Eric Fromm, los libros no muerden. Estimado. Sí, está Chismerío, lo ponen en el Google y en PDF lo bajan fácilmente. Es muy accesible. Si se porta bien, lo ponemos en un link. Podemos poner, claro, Muy bien. una donación generosa de unos, no sé, Tal cual. 6 facturas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Y nuestro director le da la factura. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Acá, por favor. Las medialunas de grasa agonizan acá. Bueno, ¿cómo se sintió? Muy cómodo, me encanta. ¿Le gusta? Sí. Bueno, vamos arriba, ¿eh? Alpargatas y libros, visiten nuestro blog, dale. Denos like, me gusta y suscríbanse. Bueno, Sí. fantástico. Vamos y podemos ser apoyados en Patreon. No, mentira, todavía no llegamos.